Muchas gracias por su ponencia, doctora. A continuación, escucharemos sobre un tema de suma importancia para la práctica actual, que nos ayudará para determinar aquellas intervenciones de valor que nos ayuden a guiar la terapéutica. Esto lo escucharemos de la voz del doctor Héctor Manuel Gómez Vázquez. El doctor es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la especialidad en medicina interna en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, para después hacer una maestría en bioética por la Universidad Anáhuac. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y el Colegio de Medicina Interna de México, y actualmente ejerce su práctica privada en San Juan del Río, en Querétaro, en donde también imparte clases en la Universidad Anáhuac. Les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. El otro día el Facebook me recordó que ya hace años que soy invitado, consciente de que cada año me la juego, porque con las ponencias que he presenciado de tanta calidad me siento sumamente comprometido. Muchas gracias al doctor Akaki y las autoridades de Solami, y gracias a ustedes por estar presentes. Entonces, la plática va dirigida a que cada uno de ustedes desarrolle, de acuerdo a su imaginación y sus capacidades y a sus gustos, una consulta que sea de mayor valor, de acuerdo a lo que cada quien haga. Entonces, lo único que voy a hacer es platicarles como si nos reuniéramos en un pasillo sobre lo que yo hago, y cada uno de ustedes podrá hacer sus propias elaboraciones para hacer una consulta más valiosa. Le pedí al ChatGPT en algún momento que hiciera un dibujo de mi persona y salió este viejito. Entonces, debido a que eso no me gustó, entonces tuve que hacer una corrección ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros podemos usar este recurso del ChatGPT o algún otro, parece que ahora el Gemini o en fin, cada uno puede usarlo, aún sabiendo que lo que está ocurriendo de nuestra pregunta a la solución no sabemos qué es, y se llama caja negra porque no sabemos qué es lo que ocurre en el proceso de, llamémosle así, razonamiento de la inteligencia artificial. ¿Saben qué? Estaba un día en la Universidad de Anáhuac y fui al baño, honestamente, y ahí había ese letrerito en una pared y decía: no hay ROI más valioso que tu bienestar. Entonces yo, extrañado por el ROI y no sabiendo qué era y dándome pena preguntar, le pregunté al ChatGPT y me dijo: seguramente estás en la parte de la universidad, en el área de negocios, porque ya nos llevamos bien, ¿ven? Ya somos como, me dice: hola Héctor, ¿cómo estás? ¿No? Entonces me dijo: seguramente estás en el área de negocios. Se refiere a la expresión Return on Investment. Y hace referencia a que cuidar tu salud mental te puede dar buenos dividendos en tu vida y en tu trabajo. Y dice, y aparentemente es humanista, pero no lo es totalmente, porque se refiere a que si cuidas tu salud mental, puede ser que ganes más. Entonces, todo ese comentario me hizo, y la segunda parte, como ustedes ven, es una cuestión crítica de la pregunta que yo le hice. Entonces, ustedes pueden usarla para muchas cosas. Y entonces yo por aquel tiempo recibí una paciente como esta paciente de 39 años que le dolía fuertemente la cabeza desde pocos días antes. Por eso le dije al ChatGPT: hazme un dibujito con una mujer que se está quejando de dolor. Entonces me la puso ahí y ella ya me traía unos resultados con anemia de 8. Entonces yo la examiné, cosa que no puede hacer el ChatGPT, y encontré crecimiento de la tiroides. Pero de todos modos le pregunté: ¿cómo ves? ¿Hay que hacerle tomografía? Y me dijo que no. Y me explicó las razones que ven ustedes ahí, por la cual me dijo que no era necesaria la tomografía. Entonces yo, la verdad, no le hice caso, y haciéndole caso a un profesor mío que era el doctor Ladislao Olivares, que fue académico se sentó aquí con donde estamos nosotros ahora. Él decía que una cefalea aguda sin síntomas neurológicos era un enigma. Así que yo sí le hice la tomografía y la encontré que era normal. Entonces dije, bueno, vamos a ver, tiene una hemoglobina de 8, y entonces le pedí ferritina, le faltaba hierro, como ven ustedes ahí tenía solamente 14, y también le pedí las pruebas de tiroides, que como ven ustedes ahí salió con hipertiroidismo. Entonces, mientras pensaba qué hacer, le puse hierro intravenoso con una dosis baja, pero se lo puse. Y al mismo tiempo le pedí un ultrasonido.
El doctor que me hace el ultrasonido es el doctor en el cual yo confío, porque ya ven que ahora todo el mundo hace ultrasonido. Entonces él me dijo que en efecto tenía un infierno tiroideo, o sea que apoyaba el diagnóstico de enfermedad de Graves. Al mismo tiempo le hice anticuerpos contra el receptor de TSH y salieron positivos. Entonces ahora estaba cada vez más confuso porque la paciente tenía dolor de cabeza, anemia y enfermedad de Graves. Por lo pronto la anemia ya se la había yo tratado, pero lo demás no sabía. Así pues, estábamos en eso cuando un domingo me habló y me dijo que el dolor de cabeza era aún más intenso y a mí me dio miedo. Y se lo mandé a un neurólogo y el neurólogo le hizo una resonancia en la cual se identificó distensión bilateral de las vainas del nervio óptico hasta 6.8 milímetros. Y ahora el problema de ella estaba mal, pero el mío estaba peor, porque ahora tenía cefalea, anemia, enfermedad de Graves e hipertensión endocraniana como problemas a resolver, y no tenía más que, solamente había empezado a tratar la anemia. Entonces, yo mientras pensaba le dije, oye chat, hazme un dibujo mío, ya con mi cara mejor, no la del señor grande, házmelo como pensando que voy a hacer, y me hizo ese dibujito que está ahí. Entonces yo, para entender qué era la dilatación del nervio óptico, le dije, hazme un dibujito de la dilatación del nervio óptico para que yo entienda a qué se refiere eso de que tiene hipertensión endocraniana, y entonces ya me lo explicó y yo aprendí eso. Bueno, luego le dije, oye, pero hazme mejor con corbata de moño, y entonces me cambió a la foto que ven ahora ustedes ahí con corbata de moño, pero sin cambiar nada más, y así me lo hizo porque pues ya nos llevamos muy bien, el ChatGPT y yo. Y le dije, oye, oriéntame sobre la dosis, a ver si no me critican ustedes de que todo lo hago con el ChatGPT, espero que no. Pero como quiera, el que había encontrado el crecimiento tiroideo era yo, quiero dejarlo claro. Entonces le dije, oye, oriéntame sobre cuántos miligramos de tiamazol conviene darle al paciente. Y entonces me hizo esta bonita tabla y basado en esa bonita tabla de orientación, que les recomiendo que ustedes chequen a ver si tiene razón el ChatGPT o no, le di 10 miligramos cada 12 horas de metimazol. Y mientras tanto, como dice aquí, me puse a pensar porque el neurólogo me dijo que le hiciera una punción lumbar. La paciente ya había gastado en varias cosas y no quería hacerse la punción lumbar, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras pasaban estas cosas, ella empezó a tomar el tiamazol, 10 miligramos cada 12 horas, y le di propranolol como para tratar algunos síntomas de hipertiroidismo, y entonces me pregunté si la enfermedad de Graves se podía asociar con hipertensión endocraniana. Y entonces dije, bueno, pues ya entrados en eso, le pregunté al ChatGPT si se podía asociar el Graves con la hipertensión endocraniana, y me dio 4 casos, son solamente casos. Entonces eso no me daba suficiente valor para yo suponer que había una asociación entre hipertensión endocraniana y Graves, como para disminuir el número de problemas que tenía, ¿no? Entonces decidí que al lado izquierdo del ChatGPT hay algo que se llama consensus. El consensus te da una información más crítica, más académicamente confiable y más rigurosa, aunque le puedes hacer preguntas con el idioma normal que platicamos ustedes y yo. Entonces le pregunté a Consensus y Consensus me dijo que después de buscar, me dijo que no había una evidencia clara de asociación entre enfermedad de Graves e hipertensión endocraniana. Y vean que me dio artículos ya de calidad académica, el Consensus, ¿ok? El Consensus no es parte del ChatGPT, pero está ahí en el lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, y lo puedes consultar. Ahora bien, esto dijo el Consensus. Es solamente una asociación débil entre las dos condiciones. O sea, yo no podía basarme en esto para pensar que tratando la enfermedad de Graves iba a solucionar la hipertensión endocraniana. Entonces le pedí al ChatGPT que me hiciera un query para buscar en el PubMed sobre el tema. Es decir, ustedes pueden dirigirse al ChatGPT y pedirles que les haga un query para tener una búsqueda más estructurada, más clara y más científica en fuentes académicas que pueden ser muy útiles. Bueno, entonces, como somos muy amigos ya, me dijo, claro, te propongo una ecuación de búsqueda, y entonces me hizo 2 queries, me dijo, ¿cuál quieres? ¿La estrategia balanceada o la estrategia más sensible?
Y entonces me elaboró los queries para que yo pueda buscar en el PubMed o en otro lado si había una asociación entre las dos condiciones que estaba teniendo mi paciente. Bueno, cuando a ustedes les diga qué revista es la que van a consultar, pueden dirigirse a esto que se llama simagojr.com y ahí puede valorar la calidad de la revista en consideración. ¿A qué cuartil significa? ¿A qué cuartil pertenece para saber si la revista es confiable o no? Sin embargo, quedaba yo con algunas dudas. Por ejemplo, yo le pedí a la paciente una sangre en heces humana, pero no le había hecho endoscopía. O sea, había hecho una presunción de que no seguía sangrando nada más con ese resultado y eso quedaba un cabo suelto ahí. Y tampoco había hecho la punción lumbar para medir la presión de apertura con la punción lumbar. Entonces le pedí a mi esposa que viera a la paciente porque mi esposa es oftalmóloga y la paciente no quiso ir. Se lo pedí 2 veces porque ese cabo suelto no lo debía yo dejar. Y mientras tanto me di cuenta In the practice of medicine, there is always uncertainty. Bueno, que podía, mientras pensaba eso, me puse a jugar en esto que se llama DID, donde pueden ustedes hacer dibujitos y que se muevan la boquita de acuerdo a lo que ustedes quieran decir. Entonces, esto es lo más que da la versión gratuita. Si quieren más de 10 segundos, hay que pagar, ¿ok? Bueno, sin embargo, ya para el 13 de febrero, yo por supuesto la había revisado repetidamente, no tenía papiledema, la cefalea era muy tolerable y en disminución, y le pedí al ChatGPT, hazme un dibujito de la muchacha ya mucho mejor de su dolor. Y ahí me hizo un dibujito de la muchacha, no esta muchacha, 40 años, de la mujer ya más contenta, y me hizo el dibujo. Y le dije, hazme un dibujo donde se vea que el ChatGPT y yo nos llevamos bien, y aquí está. Entonces, hasta el momento, la paciente está mejor. Como pueden ver ustedes, la hemoglobina, las pruebas tiroideas bajaron de 4.75 a 2.5 y la hemoglobina de 8 subió a 10.8. Entonces, en ese momento, yo le pregunté al ChatGPT, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo le hacemos con la dosis de tiamazol? Y entonces me dio este algoritmo de qué ir haciendo con la dosis de tiamazol. La continué igual y la última vez que la vi, la hemoglobina ya estaba en 13.3, las pruebas tiroideas estaban normales, el dolor de cabeza ya era muy tolerable, casi no toma analgésicos y hasta el momento todo va bien. Esperemos que así siga y que nuestra amistad del ChatGPT y yo continúe. Ahora, no todo es ChatGPT. Podemos auxiliarnos con el ChatGPT para hacer material para darle a nuestros pacientes cuando vayan a consulta. Y también podemos hacerlo para alguna prescripción. Por ejemplo, una paciente que tiene crisis convulsiva, si quieres darle algo para el colesterol, podrías revisar cuál es la interacción que te resulta más favorable para darle una estatina. Ahora bien, fuera de la inteligencia artificial, todos usamos algunos recursos en la consulta, como una báscula, un estetoscopio, algunas cuestiones que usamos en nuestro consultorio. Ahora, ¿qué otras cosas podemos nosotros imaginar que podemos usar para que nuestro paciente esté mejor atendido y nosotros tengamos mayor efectividad? Porque finalmente este es un curso de terapéutica y aquí el principal recurso terapéutico somos nosotros, los humanos que estamos viendo a un humano que tiene una necesidad. Bueno, entonces miren, podemos hacer una tabla de ejercicios para que nuestro paciente con dolor lumbar la aplique en su casa y no solamente darle un antiinflamatorio. Y podemos, por ejemplo, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que le guste y a lo que hace, por ejemplo, a mí me gusta tener estas pruebas de cetonas, porque las pruebas de cetonas es algo que puedes hacer con un glucómetro en tu consultorio. ¿Cuál se recomendaría? Pues medir el beta hidroxibutirato. Entonces, ¿cuál? No quiero decir marcas porque al principio debí haberles dicho, pero no tengo ningún trastorno no tengo ningún problema de intereses. Entonces, esta es la marca que se puede usar. Hay que comprarla en Mercado Libre porque en las farmacias es difícil encontrarla, pero ahí la tienen ustedes y la pueden usar para medir beta hidroxibutirato. Esto es la fisiología de las cetonas.
Y aquí está cómo la pueden usar incluso para dirigirse en algunos pacientes que tienen duda de cómo están las cetonas en algunos pacientes antes de iniciar la SGLT2, o bien para hacer diagnóstico. Y aquí están los niveles a los cuales ustedes pueden recurrir para orientarse en algún paciente determinado para saber si está entrando en cetoacidosis o no. Y eso es muy fácil de tener y muy fácil de hacer. Tengo la disponibilidad de esto en las paredes de mi consultorio, lo tengo ahí puesto por si algún paciente quiere tener la guía de alimentación y tomarla en su teléfono, toma el QR y se lleva la guía de alimentación a su casa. O también tengo la guía de actividad física o la de comida no saludable, y entonces él tendría ya en su teléfono la posibilidad de abrir en su casa la guía de plan de ejercicios o la guía de comida no saludable sin que ustedes se la den en un papelito. Eso depende de cada paciente. O bien hice una presentación de conteo de carbohidratos y aquí está el QR con el cual abre mi presentación en YouTube de conteo de carbohidratos que dura 15 minutos y que está muy bonita y que tiene como 50 visitantes. O sea, no ha sido tan exitosa. No me ha permitido convertirme en influencer de la diabetes, pero bueno, si algún paciente la quiere, lo toma en su teléfono, se lo lleva a su casa y ve mi página de conteo de carbohidratos en YouTube. No, estas son réplicas de alimentos que se pueden tener en el consultorio y que son de utilidad para enseñarle a los pacientes lo que son las raciones. Esta es una ración se ve chiquita, de maíz. Sí, pero así es. Se ve poquito, pero esta es una ración, está pesada. La pesé, y entonces pues, aquí le puedes enseñar a los pacientes cuánto es el tamaño de una manzana, el tamaño de una fruta, ¿verdad? Y puedes mostrarle también que hay alternativas para hacer snacks con carbohidratos. Y, por ejemplo, podrías mostrarle aquí que tienes una ración de carbohidratos siempre y cuando sea pequeña, una ración de verduras, una ración de carne, y entonces con esto ya haces un buen alimento. Y por otro lado puedes tener las verduras que le recomiendes al paciente. Entonces aquí les tienes que recomendar al paciente que siempre incluya verduras en su alimentación y que las proteínas. Bueno, aquí la única cosa es que ustedes se den el tiempo de pasar a las tiendas chinas e ir adquiriendo sus aguacatitos, sus jitomatitos, sus cositas, ¿no? Y entonces empiezas a tener ya las raciones y le enseñas al paciente, si es que a ustedes les parece interesante. Cada quien tiene sus puntos de interés. Ahora bien, podemos tener también un pequeño Doppler para medir la presión o para hacer el índice tobillo-brazo de consultorio. Y fíjense que yo tenía de una computadora muy antigua que fracasó, entonces tenía un monitor ahí llenándose de polvo en mi casa, y entonces un día dije, entonces lo limpié por fuera muy bien, fui a Steren, compré una conexión, lo conecté a mi computadora, y entonces yo a mis pacientes ya les enseño las imágenes ahí. Entonces pongo la imagen en mi computadora, luego la conecto y le digo, mire, aquí está el estudio que usted se hizo, porque un paciente que gasta dinero en unos exámenes se merece que uno le explique para qué se los hizo. Entonces le enseño ahí la imagen, le enseño los resultados a los pacientes y pues espero que les llame la atención porque pues yo lo hago ahí con mi mejor interés. También cada uno de ustedes puede tomar los estudios que le consideren más útiles o más adecuados. Entonces, esta es una cosa muy sencilla. Ponen al paciente, le dicen que no se recargue, que haga 5 repeticiones en menos de 12 segundos para ver y es un predictor de caídas. Y es una cosa muy sencilla que se puede hacer, o bien el stand up and walk, que son de menos de 10 segundos, 3 metros y volver a sentarse. Entonces, esos son predictores de caída y lo podemos hacer en muy poco tiempo y es de mucha utilidad. Claro, todos tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener un mapa. Yo tengo un mapa, es un poquito de engorro ponerlo, pero pues lo ponemos y también podemos enseñarle al paciente que se cheque la presión en su casa
y entonces cómo se la debe checar y darle una hojita para que la anote y entonces tenemos más posibilidad de hacer un diagnóstico correcto de hipertensión arterial en un paciente. Ahora, fíjense que algo que pues aprendimos a usar, ¿no? Es este monitor. O sea, no lo aprendíamos a usar hace tiempo porque no lo teníamos disponible. Pero ahora que lo tenemos disponible y los pacientes llegan, les ponen la intermedia en la noche, tú para saber que realmente está haciendo hipoglucemia, que ya lo sabes, pero bueno, lo supones, entonces le pones el monitor y entonces él se va con el monitor y entonces tú haces el diagnóstico correcto y cambias la medicina con el mismo monitor, cambias la insulina por una insulina de acción larga, como Degludec, y entonces ya verificas que no tenga hipoglucemia en la noche y luego ya el paciente se va muy contento porque había llegado 3 días a urgencias con 35 o 40 de glucosa. Entonces es muy útil, pero fíjense que ya se está ampliando su utilidad y ahora con esto nos estamos dando cuenta que hay fenotipos de pacientes con diabetes. Entonces, por ejemplo, sabemos que si el paciente camina 10 a 15 minutos después de cada comida, la glucosa se achata. Entonces, en vez de caminar 30 minutos en la mañana, le dice uno que camine 10 minutos después de cada alimento y eso te reduce la glucemia postprandial. Entonces, aquí están los glucotipos, cómo se comporta la glucosa en diferentes pacientes, cómo le va en la noche, que si duerme mal, que si duerme bien, ya ven que hasta los teléfonos ya te lo dicen, y si está sedentario, ¿qué pasa con la glucosa? O sea, te ayuda a entrar a las posibilidades fisiológicas de tu paciente. Y llegó un señor y me dijo, oiga, pues yo ya estoy re bien de la glucosa, ya suspendí los medicamentos. Le dije, sí, está muy bien, vamos a ver si de veras estás muy bien. Es que me siento muy bien, nada más le vengo a avisar que ya no los voy a tomar. Le dije, sí, está muy bien, vamos a hacerle un monitoreo. Doctor, ¿cuánto cuesta eso? Ay, le dijo, nada más uno en la vida, vamos a ver cómo estás. Y entonces es sorpresa. El paciente hace picos de hiperglucemia, llega a 200, entonces tú sabrás si lo dejas en esos picos o si le propones algún tipo de medida, ya sea la de caminar después de los alimentos o lo que sea, pero te estás dando cuenta que en un porcentaje del día está en hiperglucemia y él se sentía muy bien y la hemoglobina glucosilada es normal. Cada uno de ustedes en su computadora puede abrir el MDCalc y hacer sus cálculos. Eso es una cosa muy estándar, muy sencilla de hacer. Y si ustedes quieren invertir un ratito de su vida y de su diversión de la tarde en aplicarle el MOCA a un paciente, aquí esto da apertura, es un QR con el cual ustedes tienen una manera de caer a un video donde les explica cómo hacer el MOCA. Sí se puede hacer, o sea, sí lo podemos aplicar nosotros y podemos evaluar la cognición del paciente durante la consulta. Bueno, la verdad es que todo esto nos significa que tenemos una gran cantidad de posibilidades que hacer, como si estuviéramos ante un escaparate, así como le puse, ponme un médico admirado ante un escaparate de las posibilidades, porque realmente sí tenemos muchas. Fíjense que me dijo mi esposa, oye, fíjate que hay que hacer un diseño para que sea el símbolo de la campaña de ambliopía del 2024. Miren, yo lo hice así, lo hice en el Copilot. Ahorita, la verdad, no lo haría así, porque ya soy más consciente de que uno tendría que poner de dónde lo sacaste. En el 2024, honestamente y con mucha vergüenza, les digo que yo le pregunté al Copilot y me dijo, úsalo y que tengas mucho éxito, siempre y cuando ganes dinero con él, adelante, úsalo. Yo con esa bonita respuesta del Copilot lo mandé y gané. Y ganamos. Y entonces el aguilucho que yo diseñé con la ayuda del Copilot ganó y fuimos el diseño que se usó para toda la campaña de ambliopía del 2024 en varios países y en España. Así pues que pues también pueden hacer sus propios dibujitos. Dice mi esposa que a ella le gusta este dibujito porque yo me veo más grande que ella. Pero entonces pueden hacer esto y pueden hacer también... La ambliopía es una alteración del desarrollo visual en la que uno o ambos ojos no alcanzan una agudeza visual normal, incluso con corrección óptica.
En el caso de los médicos, puede comprometer funciones visuales clave como la visión binocular. Bueno, y me dijo una paciente, oiga, doctor, ¿es cierto que usted hace dibujitos con su computadora? A ver, sáqueme una foto. Y entonces le tomé una foto y le pedí al ChatGPT que me hiciera la imagen y me dio la del lado izquierdo y la de aquel lado. Y le dije, oye, no te pases. Oye, no te pases. Dije, yo no puedo darle esto a mi paciente, o sea, no salió bien. Y entonces dije, quítale algunos años. Y entonces me hizo la del lado derecho. Yo se la imprimí, se la regalé. Sí se parece a la del lado izquierdo la paciente, ¿eh? Pero yo le regalé la fotografía del lado derecho y ella se fue muy feliz, se la puse en un folder, se fue muy feliz, la puso en la pared en su casa, se la enseñó a sus nietos y está bien feliz. Bueno, es una pequeña mentira, pero realmente podemos hacerlo todo, ¿no? Podemos hacerlo todo. También puede hacerle sus tarjetas con QR, ¿no? Y puede hacerle sus dibujitos del lado izquierdo para que ustedes los, pues salgan más guapos que hasta el original, ¿no? La verdad. Entonces, cuando yo quiero salir muy guapo, me pongo así con esos dibujitos de ahí y mis tarjetas se las mando a mis pacientes así, con el QR que me hizo el ChatGPT. Ahora, últimamente los alumnos usan Notebook. Ustedes cuando vean una presentación súper padre, porque ellos usaban Canva. Ellos no usaban el PowerPoint, ellos usaban Canva y eso está muy bonito porque el Canva es de diseño y es... Ahora hacen una presentación en 2 minutos que está padrísima y que en el ángulo inferior derecho dice Notebook y ya dicen ustedes, qué bonita te quedó a ti y a Notebook o a Notebook y a ti. Entonces, el Notebook, si no lo han visto, vayan a verlo porque es una chulada y les hace este tipo de infografías que, como dice una alumna, dice, doctor, ¿qué quiere? ¿Está mejor de lo que yo podría hacer? Le dije, pues la verdad sí, pero pues te hacen infografías preciosas y unas presentaciones preciosas e incluso te hace... Ya son más de 1000 días. 1000 días de la guerra en Ucrania. La verdad es una duración que... Te hace una película en 3 minutos, en 5 minutos. Es la verdad escandaloso lo que te puede hacer. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es que nos potencie como médicos, que no nos sustituya como médicos y que a los estudiantes no los sustituya como estudiantes, sino que los potencie en sus capacidades de lograr hacer cosas y de razonar sobre lo que les está ofreciendo. No hay necesidad de pelearnos con ella, no tiene remedio, ya llegó y se va a quedar con nosotros. Y podemos usar la inteligencia artificial o ir al mercado y comprar verduritas, pero cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Es nuestra responsabilidad ser cada vez mejores médicos para dar mejores resultados con nuestros pacientes. Muchas gracias.